Bienvenidos al Centro Asturiano. Supongo que la mayoría ya no es la primera vez y quisiéramos que no fuese la última. El Centro Asturiano, como saben, todos saben, es la casa regional más antigua de España. En octubre va a cumplir 137 años. Quiere decir que ya tiene un camino recorrido, pero es una casa abierta a todo el mundo, abierta a la cultura. Y aquí, desde luego, se imparte mucha cultura. Los socios del Centro Asturiano, si tienen tiempo, no se aburren, porque aquí se lo pasan muy bien. Y, por supuesto, los que no son socios, si lo quieren ser, estamos encantados. Tienen todo cara de buenas personas, estamos encantados de recibirles, acogerles con el mejor agrado. Bien, como el conferenciante, el historiador, necesita tiempo, porque es de lo que necesita tiempo, no le voy a robar espacio. Simplemente diré que es ingeniero de telecomunicación, ingeniero superior de telecomunicación. En tiempos fuimos compañeros de empresa, cada uno en su cometido, y luego a través de los años, muchos años después, nos reencontramos en el Centro Asturiano. Para mí fue una alegría muy grande, y nos ha dedicado con esa afición con la que él ha llenado la jubilación. Es una gran manera de jubilarse, les digo, porque si no se tienen actividades, uno lo puede pasar muy mal después de jubilarlo. Hay que tener actividades, hay que tener hobbies, y él se ha buscado uno muy bueno, la historia. A mí me gusta mucho la historia, entonces en las conferencias que nos da, yo me lo paso de maravilla. Creo que los demás también. Y lo que ocurre es que hoy pues, no es el día más adecuado para venir aquí, porque es víspera de fiesta, con un puente largo, larguísimo. Mucha gente estará pues, en esas caravanas que se forman por las carreteras. Y bueno, pues así están sufriendo mientras nosotros aquí vamos a disfrutar. Y no quiero robarle más tiempo. Leonardo, perdona que no lea tu largo historial, porque la mayoría sé que lo conocen, y por lo demás eso, quiero que tengas todo el tiempo para disfrutar, porque sí, ya sé que disfrutas educándonos a los demás. Muchas gracias. Muchas gracias por venir otra vez, y que no sea la última tampoco, ¿eh? No te preocupes. Gracias a todos. Bueno, si no os importa, una vez presentado me voy a quitar la chaqueta, porque tenemos que entrar hoy en guerras, como siempre. Claro, con estos ropajes del siglo XXI no se puede entrar en combate. Y por tanto vamos a empezar, pues por empezar con un sitio agradable, vamos a empezar con la Inquisición. Esa pintura de Francisco de Ricis nos da un festejo que se celebró en la Plaza Mayor de Madrid en 1680. Es un auto de fe presidido por Carlos III, por su primera esposa María Luisa y por su madre, que yo creo que lo distinguís, Mariana de Austria, que veis ahí que parece una monja. Bueno, es que esta mujer realmente se vestía de monja, cuando después de la muerte de Felipe IV iba vestida de monja prácticamente. Como veis, aquí están Bueno, la Inquisición, hay que decirlo porque mucha gente cree que la Inquisición la han inventado los españoles y los holandeses y tal. La Inquisición se fundó en el siglo XIII, la fundó el Vaticano. O sea, que no se nos olvide eso, porque parece que es que somos nosotros los malvados. Se fundó en el siglo XIII por el Vaticano y luego posteriormente se fue recorriendo toda Europa hasta que los reyes católicos lo implantaron aquí. Aquí, como veis, están dos futuros ajusticiados. Pues aquí hay uno. Por aquí anda otro. Estos ajusticiados llevaban lo que se llamaba el San Benito y arriba lo que se llamaba la coroza. En realidad era una manera de vestirlos de una forma humillante. Había dos tipos de juicios o de juzgados, que eran los que se llamaban los penitenciados, que eran aquellos que estaban castigados por diversas penas y que tenían la posibilidad de abjurar de sus errores, y se convertían pues
se pasaban a reconciliados y se salvaban. Y luego estaban ya lo que llamaban los relajados, que no deja de tener gracia la palabra, que son los condenados a muerte por garrote vil o en la hoguera si eran reincidentes. Claro, si son reincidentes, pues hay que apretarle más las orejas. Bueno, una curiosidad que al leer el cuadro este de Francisco Rizzi, que yo no lo sabía, es que nunca se ajusticiaba a los que iban a ser ajusticiados en público. Una vez que eran condenados, se les sacaba a las afueras de Madrid y entonces allí o bien se les aplicaba garrote o se les ahorcaba o se les quemaba. Entonces, pues me llamó la atención. Y además, encima, es que la mayoría de los juicios eran privados. O sea, este juicio, este auto de fe en la Plaza Mayor de Madrid fue un hecho excepcional. Por eso Francisco Rizzi pintó el cuadro. Es una cosa excepcional, es decir, ¿no? Da la sensación de que la Plaza Mayor era un festejo constante de la Inquisición. Pues no es verdad. La mayoría de este tipo de autos de fe se celebraban en las afueras de las ciudades, no solamente aquí, sino en Europa. Pero esta fue una excepción. Todos estos caballeros que están aquí sentados, para que os deis una cuenta del número que debía de haber en Madrid, son lo que se llamaban los familiares de la Inquisición, es decir, agentes de la Inquisición. Lo de la palabra familiar pues debe ser para bajar un poquito el tono, ¿no? Pero así los llamaban. Bueno, pues con ese cuadro, que está en bastantes sitios, que lo veréis, en libros, en tal, pues me llamó tanto la atención el tema de la Inquisición que lo puse así para abrir boca. Y como siempre vamos a empezar con una música para entrar en la época de Carlos III, que es el minuto de los fuegos artificiales de Händel. Y yo ya me voy a poner por aquí, que es donde me gusta. Estas imágenes. Una, si veis el escudo de Carlos II, sigue arrastrando el escudo de Portugal dentro de él, porque claro, ahora en la regencia de su madre, de Mariana de Austria, porque claro, cuando muere Felipe IV, Carlos II tiene 4 años, entonces va a actuar de regente, porque así lo ha pedido en su testamento Felipe IV, su madre, Mariana de Austria. Ahora hablaremos de ella. Entonces ahí sigue lo de Portugal. En 1668, en plena regencia, pues perderemos Portugal por el Tratado de Lisboa, porque aparte de la paliza que nos han dado entre los ingleses y los portugueses en la conferencia de Felipe IV, por ubicar el momento, pues aparte de que nos vencieron en la batalla de Montes Claros y que abandonamos bastante Portugal por culpa del problema catalán, que lo vimos cuando el otro día en la conferencia de Felipe IV, bueno, pues al final se perdió en 1668. Hoy vamos a ver una guerra muy olvidada, la guerra de los 9 años, que va a ir desde el año 1689, es decir, ya en los últimos años de Carlos II, hasta 1697, es decir, 3 años antes de su fallecimiento. Esa guerra será con Francia y se sufrirá fundamentalmente en el territorio catalán. Y vamos a ir adelante. Primero vamos a ver una pequeña introducción donde, bueno, los personajes que hay aquí. Esta es la primera esposa de Carlos II, María Luisa de Orleans, que es sobrina de Luis XIV, sí. Y aquí está Mariana de Neoburgo, que Neoburgo es un territorio que pertenecía al Palatinado, que ya hablamos en su día. Bien, entonces, esta introducción lo que va a tratar primero de una genealogía, que es la que tenéis allí puesta, para tenerla siempre presente, la genealogía dinástica. Va a contener también cuáles son los territorios que hereda Carlos II a la muerte de Felipe IV, es decir, cómo es la monarquía hispánica, cómo es el imperio español en este momento de la historia, en 1665, cuando fallece Felipe IV. Después vamos a ver, vamos a ver una visión general de Carlos II, de su reinado, muy rápida, porque es el último Austria. El siguiente protagonista de toda nuestra historia hoy va a ser Juan José de Austria. Juan José de Austria es el hermano bastardo de Carlos II, como ya sabéis, es hijo de una comedianta, de María Calderón, la Calderona,
pero va a tener diferencias importantes de carácter y de capacidad con respecto a su hermanastro, a su hermano bastardo, a su hermano Carlos II. El cuarto punto es la regencia de Mariana de Austria, que bueno, lo veremos con un cierto grado de detalle, que va a durar desde el 65, cuando Felipe IV muere y Carlos tiene 4 años, hasta el 75, en que cumple 14 años. Y con 14 años se le da ya se le asciende a título de rey, termina la regencia de Mariana de Austria. Solo un rey en España ha superado en una edad temprana a la corona española, que fue, como sabéis, Isabel II, que empezó a reinar con 13 años. Bueno, a reinar, entre comillas. Y luego ya entraremos en nuestra historia, en el reinado de Carlos II, veremos la situación de los reinos peninsulares, cómo era en ese momento, veremos la serie de entonces válidos, hoy día pues serían primeros ministros, que serán Valenzuela, el propio Juan José, Medinaceli, Oropesa, etc. Veremos cómo la búsqueda del heredero se va a ir complicando y va a ser cada vez un problema que nos va a conducir de cabeza a la cuestión sucesoria. Y entre medias se nos va a colar esa guerra de los 9 años, que realmente es consecuencia de las intenciones expansionistas, imperialistas de Luis XIV, que claramente va camino de ser la potencia europea, por lo menos la potencia terrestre. Bien, el punto último pues es el epitafio para el imperio español de los Austrias. Daremos algunas conclusiones y con eso pasaremos adelante. Bien, este esquema me costó hacerlo, porque tiene complicaciones importantes. Este Felipe IV. Felipe IV ya sabemos que se casó primero con Isabel de Borbón, francesa de la dinastía de los Borbones, lo cual ya nos da idea, fijaros que es una Austria y se casa con una francesa de la dinastía borbónica, y a partir de ahí, en diferentes momentos, vamos a irnos uniendo a la corona francesa, a la dinastía francesa de los Borbones. En este caso de Orleans, pero no los demás de los Borbones. Y por la derecha lo que vamos a ver es cómo se van produciendo las conexiones de la rama austriaca, pero de la rama austriaca y también con algunas otras entradas de otras ramas, de los Neoburgos, Claudia del Tirol, en fin. Lo importante es que el segundo matrimonio de Felipe IV es con su sobrina Mariana de Austria. Mariana de Austria ha sido prometida de Baltasar Carlos, pero Baltasar Carlos, el hijo de Felipe IV, muere a los 17 años, y entonces Felipe IV dice, bueno, pues me caso con ella y ya se queda toda la familia. Entonces se casa con ella y tiene 2 hijos, que son Carlos II, el rey que vamos a tratar hoy, y Margarita de Austria, que va a ser la esposa del emperador Leopoldo I, del Sacro Imperio Romano Germánico, que va a tener 3 esposas, y la tercera esposa es la que va a tener como hijo al archiduque Carlos de Austria, y el archiduque Carlos de Austria va a ser uno de los 2 propuestos al final del reinado de Carlos II para ocupar la corona de España. Por la otra rama, por la de Carlos II, lo que va a ocurrir es que no hay descendencia. Entonces, al no haber descendencia, se desencadena la crisis dinástica, luego la veremos. Y la crisis dinástica se desencadena porque, además del afán expansionista, Luis XIV tiene intereses en unir España con Francia y hacer una sola monarquía, lo cual le hubiera convertido en un poder absolutamente ya intratable en Europa y probablemente en el mundo. Pero además es que a la monarquía hispánica no le va a quedar más remedio que dejar que el hijo del gran delfín de Francia y nieto de Luis XIV, el nieto de Luis XIV pase a ser el heredero. Es el duque de Anjou, que pasa a ser el heredero de la corona española, y por tanto se enfrentará en la famosa guerra de sucesión que veremos el año que viene. Y ahí me quedo. Hoy vamos a ver cómo llegamos a las puertas de la guerra de sucesión, o sea, a las puertas de la guerra de sucesión. Los estados o reinos que España tiene en ese momento en Europa es toda la península ibérica, por supuesto, Ceuta porque pertenece a Portugal, la zona de los Países Bajos españoles, que ya un poco recortada con respecto a la época de Felipe III y principios de Felipe IV, la zona de Luxemburgo, el Franco Condado, el Milanesado
y el reino de Nápoles, que está compuesto por el sur de la bota italiana, y el reino de Sicilia, y por otro lado Cerdeña, y por supuesto las Baleares. Entonces, bueno, eso es lo que tiene en Europa. Lo que ocurre es que en 1668 perderemos Portugal y en 1684 perderemos Luxemburgo. Es decir, antes de que termine el reinado de Carlos II, vamos a perder Portugal y la zona de Luxemburgo. El otro mapa, el que es un mapa mundi, lo que pone aquí a la vista es lo que es el imperio hispano-portugués. Aquí está marcado Portugal como si estuviera separado, bueno, todavía en la época que estamos no lo está, pero es para indicar con el color verde oscuro cuál es el imperio marítimo, es decir, de Sudamérica, de Portugal, que como ves, todo esto era Brasil. Una parte de lo que está aquí como Brasil ahora es Argentina, por supuesto, pero bueno, esto era Brasil. Y toda la zona amarilla, este amarillo verdoso, o verde amarillento, no lo sé cómo es, pues es el Imperio Español, Nuevo México, Nueva España, perdón, lo que se llamaba Nueva España, Centroamérica, y el reino en la zona de Perú. Y bueno, y las Filipinas, que son españoles. Pues esta es la situación de poderío de la monarquía hispánica en el momento en que empieza el reinado de Carlos II. Así estamos. Carlos II nace en noviembre del 61 y muere también en noviembre de 1700, es decir, va a vivir 39 años. Es un muchacho enfermizo, ha heredado todos los problemas de la endogamia austriaca, sin duda ninguna. Es el final de una dinastía que estaba llamada, de una manera o de otra, a dejar de reinar en España. Evidentemente, a la vista de este rey que tiene que estar hasta los 4 años siendo amamantado por 14 nodrizas, que no es capaz de leer y escribir hasta los 9 años, que no es capaz de montar a caballo hasta los 9 años también, que cuando en aquella época un rey montaba a caballo casi en pañales. Entonces, en una situación le dejaron de dar el pecho a las nodrizas porque ya daba vergüenza con casi 5 años que siguiera alimentándose de esa manera. Bueno, es un rey con ciertos atrasos, como todos sabemos, su capacidad sexual no está asegurada y eso es precisamente lo que les pone muy golosos a todos los reinos europeos, al Sacro Imperio, al Luis XIV. Este no tiene descendencia, porque bueno, por el aspecto que tiene y la capacidad sexuales es muy dudosa, allá que vamos a por el Imperio Español. No estaba asegurado, sus relaciones conyugales son muy esporádicas, como veremos luego. Tiene varias enfermedades que van a presagiar su muerte ya desde 1699, un año antes de morir. Decía un historiador que era una pena que un hombre todavía joven pareciera un anciano de 60 años sin vigor ni alegría, pálido y caquéctico. No ha dicho un historiador, no, un cronista de aquella época decía esto, es decir, no se comprendía cómo podía, llegaba a casi no mantenerse en pie de pequeño, o sea, no había manera de que andara. Pero en fin, finalmente, pues las consecuencias son que no logra dominar su personalidad, va a ser siempre una persona con una personalidad variable. No se gana el respeto de quien tiene contactos con él, porque no escucha, no atiende, en fin. Hay historiadores que decían que no es que fuera... Tengo por aquí, decía Antonio Domingo Ortiz, que es un historiador de los años 50 de aquí de España, que es un maestro de historiadores, decía, más que falta de inteligencia, aún no teniendo demasiada, lo que se echaba de menos en Carlos era la falta de atención y concentración, volubilidad y resolución, timidez y tal vez, aunque parezcan cualidades opuestas, obstinación y desconfianza. No fue un anormal ni un cretino, sino un mediocre de salud enfermiza y de voluntad débil, que se aplicaba al estudio de los negocios públicos por obligación, no por inclinación, y que siempre requirió la ayuda de otras personas, aun desconfiando de ellas. Es decir, como podéis imaginar, ante sus limitaciones, Carlos seguramente se daba cuenta y entonces pues no se fiaba de nadie, claro, evidentemente. Bueno, el no tener heredero va a provocar muchos peligros, como ya veremos, y sin embargo, al final de su reinado, pues sí tomó decisiones
y además tenía una independencia considerable, hasta el punto de que hubo que luchar bastante para que pusiera como heredero al duque de Anjou, porque lo de los austriacos era un camino que muchos dirigentes españoles ya no querían recorrer, porque los austriacos habían hecho un desastre considerable. Entonces, bueno, ya veremos cómo nos lleva todo eso. Luego se va a producir, y lo vamos a ver, el famoso asunto del hechizamiento. Como es incapaz de procrear, o parece que es incapaz, pues le van a aplicar exorcismos, lo cual va a agravar sus enfermedades. Es una barbaridad, y vamos a ir camino del problema sucesorio. El reinado, curiosamente, desde el punto de vista económico, pues hay una cierta, al final del reinado, en los últimos años, hay una cierta recuperación en la agricultura en Levante y en Cataluña, porque ha empezado a procesarse el textil de lana y a hacerse ropa. Entonces ha empezado el mundo de no hablemos de industria, porque eran casi artesanos, ¿no?, de la industria, entre comillas, catalana, pues empieza precisamente en esta época. Entonces parece que hay una cierta recuperación económica. Todo hay que decirlo, en esta época la generalidad de la gente era de una pobreza absoluta. La esperanza de vida, acordaros que cuando vimos Carlos IV, en la época de Carlos IV, la esperanza de vida eran 25 años. Aquí no hay ni noticias de lo que debía de ser. Era una auténtica, una miseria total. Además lo que pasaba es que faltaban dirigentes que más que por falta de capacidad, es que no había un periodo de paz suficientemente largo para los que tenían recursos e inteligencia suficiente para arreglar un poco la cuestión económica de la monarquía hispánica, hicieran algo, porque enseguida se tenían que enfrentar, como lo mismo que nos pasó con Felipe IV, que cuando había un intento de recuperación económica, o un ministro como el conde duque de Olivares, que parecía un hombre que tenía capacidad para haber dirigido esto durante decenios, pues es que no querían guerras, pero acababan enzarzados en ellas, porque o Inglaterra o Holanda o tal nos arrastraba a ellas. Acordaros todo el cisco que fue en la conferencia de Felipe IV. Pues aquí va a pasar un poco por lo mismo. Las etapas del reinado van a ser la regencia, evidentemente, un periodo que se suele denominar por los historiadores periodo reformista, del 76 al 98. No tengo muy claro por qué, pues probablemente por la gobernanza de algunos personajes de esa época que desencadenaron alguna cierta esperanza, pero bueno, pues una serie de conflictos que veremos pues iban cayendo uno detrás de otro. Y finalmente la agonía dinástica, esos 2 años del 98 al 1700 son terribles para Carlos y para toda la monarquía. Bueno, vamos a ver al otro personaje, Juan José, el otro protagonista un poco. Juan José de Austria es hijo bastardo de Felipe IV, ya lo hemos comentado antes, y es justamente lo contrario de Carlos II. Es un chico que le mandan a Ocaña, primero a Toledo y luego a Ocaña, con unos tutores que son gente muy culta, gente que preparan muy bien a Juan José en todos los aspectos. En el aspecto de cultura, Juan José de Austria fue siempre un apasionado de la cultura. Militarmente tiene una formación importante, es hábil con las armas, es un buen estratega, se convertirá en un buen estratega, como ya veremos. Bueno, ya lo vimos el otro día con la revuelta de Cataluña, que no solamente acabó con la revuelta en el año 52, sino que además supo tratar a los catalanes con una diplomacia y con una gobernanza que acabó siendo pues, prácticamente el ídolo en Cataluña. Pues era justo lo contrario de su hermano. Hubiera podido ser un gran rey, pero la bastardía le cerró los caminos y perdimos a una persona que hubiera sido un buen contrincante para Luis XIV. Su madre fue internada en un convento, como pasa siempre en estos casos. Bueno, eso ya lo he puesto, tenía buena salud, buen jinete, o sea, no tenía, era el polo opuesto de Carlos. Hasta tal punto que en el año 42 Felipe IV hizo algo que no se hacía normalmente, que era reconocerlo como hijo, sí, como hijo natural, claro. Y en el 43 fue aceptado como príncipe, se le puso una especie de corte alrededor, se le hizo gran prior de la Orden de San Juan, y ahí está incluso con el toisón de oro y la cruz de gran prior de San Juan,
y con residencia en el pueblo de Consuegra. En aquel momento Consuegra, pues no sé el tamaño que tendría, pero debería tener su importancia, ¿no? Hay que pensar que en esta época Castilla no era, un sitio despoblado, como ahora lo vemos, ¿no? Se fue despoblando posteriormente, bueno, hacia el final del reinado empieza ya la despoblación. En el 47 mandó una flota hacia Nápoles, una de sus primeras intervenciones, para reprimir un alzamiento que empezó con la marinería. Fue nombrado virrey de Sicilia, lo hizo bien, gobernó bien, y bueno, había puesto fin a la rebelión de Cataluña, que la vimos el otro día. Sin embargo, fracasó en Portugal. Pero bueno, no es que fracasara, es que los ingleses intervinieron junto con los portugueses. Inglaterra dominó Portugal durante 10 años, estaban presentes allí desde el 40 hasta el 50 más o menos, y claro, cuando ya intentamos recuperar en el año 60 y todo, recuperar Portugal, fue imposible, absolutamente imposible. Fue una de las cosas, de los disgustos mayores que tuvo Felipe IV, y finalmente pues tuvo que... este hombre, Juan José, allí fracasó, pero yo creo, por lo que yo he leído, que este hombre es que no se podía hacer nada con un ejército como el que planificó Inglaterra en Portugal. Desde entonces, desde esta época, Inglaterra es cuando empieza la enorme influencia de Inglaterra sobre Portugal, y no lo ha dejado. La Mariana de Austria, la regencia. Bueno, el testamento de Felipe IV decía que había que mantener la integridad de la monarquía a costa de todo, y para conseguirlo una de las cosas era respetar los fueros de los reinos, las regiones y provincias. Felipe IV, aunque había luchado contra los catalanes, con Juan José de Austria en cabeza como general, y había tenido que aguantar una serie de intentos de otras... bueno, en Portugal le salió fatal, y algunas otras cosas. Sin embargo, al final él mismo en su testamento deja patente que había que mantener la integridad a costa de respetar los fueros. No quedaba más remedio, porque si no el destrozo de la monarquía hispánica estaba cantado. Bueno, es cierto, y por eso puso una junta de regencia con los mejores hombres que tenía en ese momento Felipe IV. Esa junta de regencia además fue muy inteligente. Esa junta de regencia la va a heredar su esposa, Mariana de Austria, a su muerte, y va a funcionar muy poco tiempo. Y sin embargo, Felipe IV había sido muy listo. En coherencia con lo de respetar los fueros, había nombrado al conde de Castillo presidente del Consejo de Castilla, castellano; al conde de Peñaranda, miembro del Consejo de Estado. Fue uno de los que trabajó en el tema del Tratado de Westfalia. Aragonés. Don Cristóbal Crespo de Valdavia, vicecanciller del Consejo de Aragón, valenciano. El marqués de Aitona, en representación de la nobleza, catalán. El cardenal Pascual de Aragón, inquisidor general, catalán. Juan Everardo Nitar, que fue el confesor de la reina, que se lo trajo desde el Tirol, la reina, como su confesor, y también lo tuvo que poner en la Junta, claro. Pasó a ser inquisidor general, luego hablaremos de él. Y don Blasco de Loyola, secretario de la Junta, que no está aquí porque no he encontrado una imagen, que era vasco. Entonces, Felipe IV ya, incluso en la Junta de Regencia, aparte de ser gente competente, hacía un cierto reparto para que nadie se enfadara, ¿no? Pero no le sirvió de mucho. Los fueros son respetados por la Junta de Regencia a machacamartillo, están dispuestos a respetarlo, y en este momento, al principio del reinado, lo que ocurre es que, bueno, lo que pasa siempre en estas, cuando se tiene un rey como este chico, no puede ser, pues que las colonias, tanto las colonias americanas como algunos de los reinos europeos y tal, o aliados, pues cada vez se descentralizan más, cada vez tienen más poder en su propio territorio. Hay una descentralización tremenda. O sea, el aspecto este de descentralización de los Austrias es en este momento cuando es más claro. Bien, evidentemente nadie se molesta por ello, porque la aristocracia de las diferentes colonias aumenta sus propiedades de una manera brutal. Entonces no tienen ningún problema en la descentralización. Pero la regente y su consejero Nitar, el tirolés pues van a meter la pata, porque la regente es que tiene unas características personales fatales,
y empiezan a relegar a la Junta. La Junta, que lo tiene todo bastante bien amarrado, pues va a decaer. Mariana además se encuentra absolutamente sola en la corte. La verdad es que a la muerte de Felipe IV se quedó pues completamente descolocada. Sola en Madrid con el hijo, porque es que su hija Margarita de Austria, con 12 años, se va a casar con Leopoldo I, como ya hemos visto antes. Se casa con Leopoldo I, se va a los 12 años. Margarita es la protagonista del cuadro de las Meninas, la que está en el centro del cuadro. Bien. Y además Mariana pues es una persona bastante inestable, muy ignorante, tiene además depresiones, lo cual pues claro, no es nada bueno para una regente. Es incapaz de gobernar una monarquía tan compleja, imposible. O sea, con una persona así no tiene características, con lo cual este es el motivo por lo que los diferentes virreyes y los diferentes gobernantes de los reinos o de los territorios y tal consiguen la máxima descentralización. Es que claro, son los amos del territorio, no les llegan precisamente ninguna noticia que les importune desde la corte española. Hasta el punto de que en el 65 las Cortes de Castilla dejan ya de funcionar directamente a la muerte de Felipe IV. Los consejeros que van a sucederse, el primero va a ser el jesuita Everardo Nizar, como hemos dicho, después Fernando de Valenzuela, que ya se le considerará un válido, o sea, un primer ministro, y en el año 76, bastante más adelante, se disolverá la Junta de Regencia definitivamente, con lo cual la nobleza, que es los consejos o las juntas y tal, era donde dejaba su marca, donde dejaba claramente su poder y gobernaba, pues lo pierde, lo va perdiendo, a costa de ir cayendo las cosas en manos de, digamos, pequeños dictadores. Pero bueno, al fin y al cabo son válidos, como el conde duque de Olivares. Eso lo dejamos ahí, porque van a volver a aparecer. Bueno, la oposición, lo que está claro es que la oposición a la regente y al sacerdote militar en la oposición está clara que es Juan José de Austria. Juan José de Austria se da cuenta de que esto no va a funcionar, y además el amigo militar fracasa como gobernante. Con la descentralización famosa empiezan las derrotas en los Países Bajos frente a Francia. Siempre tener en la cabeza que Luis XIV está haciendo política imperialista, claramente. Es decir, que en el momento que puede va a comerse territorios. Entonces empezamos a perder algunos conflictos en las provincias españolas, de los Países Bajos. En el año 68 no le queda más remedio a la regente que firmar el Tratado de Lisboa, por el que perdemos Portugal, porque es que realmente España es que no puede pisar ya el territorio portugués, no hay ni fuerza ni posibilidades de recuperarlo, porque allí está asentada Inglaterra y aquello se ha acabado. Y aparte, como hemos estado 10 años sin aparecer por allí, antes del enfrentamiento de Juan José de Austria, pues claro, es que esto está muerto, o sea, no tenemos ni presencia allí. O sea, es que no nos han echado, nos han ganado en un par de batallas en las fronteras, y alrededor de Évora y de Montes Claros, y se acabó. Eso sí, con una ayuda inglesa, lo repito, impresionante. Juan José le quieren nombrar, esto es muy divertido, le quieren nombrar, el amigo Nitar le quiere nombrar gobernador de los Países Bajos, porque claro, le teme más que un nublado. Entonces Juan José pues hace lo lógico, está en consuegra, y cuando le dicen que se tiene que ir a los Países Bajos como gobernador, se va a Cataluña, que sabe que es el territorio donde va a poder formar un ejército, porque es un territorio donde es bien recibido. Entonces pues se va para allá, y así se... En el año 69 desencadena una marcha hacia Madrid con tropas y amenaza directamente a la regencia con un golpe a la monarquía si no destituye al jesuita Nitar. Le apoyan, porque claro, es casi un golpe de Estado, decía un historiador que era un golpe de Estado de la periferia al centro, claramente. Efectivamente, es verdad, los valencianos, el Consejo de Aragón, el Consejo de Centro barcelonés, que en ese momento es como una especie de ayuntamiento, pero con mucho poder en ese momento en Barcelona y en Cataluña, le apoyan totalmente, con lo cual, bueno, pues va a conseguir cosas. Nitar es destituido y enviado a Roma, y que nos deje en paz, porque la verdad es que ha sido un auténtico desastre, aunque bueno, Juan José, a la vista de que se lo quitan del medio, pues no consuma el golpe,
ha conseguido su objetivo, que es quitarse del medio, y ya en el 74, un tiempo más adelante, la reina, la regente un año antes de llegar Carlos a coger la corona, un año antes nombra a Valenzuela como el consultor político. Bueno, realmente es un válido. Valenzuela tiene la fama de ser un hombre que le gustan los secretos. Todo el mundo le llamaba el duende de palacio porque es que parecía que tenía oídos en todos los sitios, se enteraba de todo. El tema es que Valenzuela es muy listo y se rodea de un montón de gente a la que le concede mercedes en aquella época es que te daba un titulito o dinero o lo que fuera, o un territorio, con lo cual se va formando un equipo a su alrededor de gente que son los que verdaderamente tienen orejas por toda la corte, ¿no? Es un tío muy listo, además, como ha sido un principio de reinado bastante soso, bastante aburrido y tal, pues empieza a fomentar nuevamente aquello que hizo Felipe IV, que son las fiestas para entretener al personal, con lo cual se gasta una cantidad de dinero impresionante y alguna parte de la nobleza y tal, y la gente pues empieza a ponerle en el punto de mira. Sobre todo porque la nobleza, eso de que un advenedizo ascienda al gobierno total de la monarquía hispánica, no se lo perdonan, claro, y van a ir a por él. Pero es un hombre muy inteligente, Valenzuela. Las actuaciones de Valenzuela se da cuenta de la situación económica y lo que hace en Madrid, que es donde hay una pobreza tremenda, porque bueno, no llegan alimentos ni nada, pues mejora el abastecimiento de los productos de primera necesidad en las ciudades más importantes y va a impulsar una serie de obras públicas, algunas de las cuales hoy las conocemos y las reconocemos, como es la construcción de puentes sobre el río Manzanares, es que no había puentes, o sea, esto era como el puente de Toledo. Reconstruye la Plaza Mayor que se ha prendido fuego en el año 72, va a unir el Palacio Real, lo que empieza a ser el Palacio Real, lo va a unir con el antiguo Alcázar, que es esta parte del edificio. Esto es un montaje digital que hay en internet, que lo podéis ver, donde se ve la evolución del Palacio Real desde la época de los árabes, cuando era un alcázar árabe, y este es el momento en que está gobernando Valenzuela. En la parte del alcázar es esta parte delantera de aquí, que si os fijáis tiene aspecto de la Edad Media, ¿no? Bien, en el 75, por fin, Carlos tiene 14 años y es proclamado rey de España. Esta imagen es más o menos de esa época. Y comienza el reinado de Carlos II. La situación de los reinos peninsulares, pues un desastre. Un desastre porque, como siempre en estas situaciones, en estas épocas, se producen pérdidas de cosechas, se producen hambrunas. La epidemia de peste que anda también rondando por Europa también se pasa aquí. La agricultura está anticuada porque bueno, no se deja nunca nada en barbecho, sino que se sigue machacando la tierra y cultivando en lugar de dejar una parte en barbecho para que se recupere y tal, con lo cual es un desastre. Además la juventud pues o se va, tiene dos opciones, o meterse en los ejércitos de la monarquía para vivir o irse a América, y eso es lo que ocurre, con lo cual empieza a producirse una despoblación en Castilla tremenda que nos lleva hasta hoy, la despoblación. Carlos II conoce la situación cuando llega a la corona, pero su voluntad es como es, y entonces son los que le rodean, son los que gobiernan realmente, los que manejan todo. Y sin embargo se va a tener que enfrentar a Luis XIV, que tiene una serie de ministros competentes, unos ejércitos. Francia lleva ya un cierto periodo de tiempo recuperándose militarmente, porque económicamente está mucho mejor, y ha tenido menos guerras, con lo cual tiene unos ejércitos considerables y empieza ya a soñar con extender su poder hacia los Países Bajos y el Franco Condado, es decir, subir la frontera norte de Francia hacia arriba. Es el momento en que empieza a echarnos definitivamente del camino español y de todos los sitios. Bien, en el 75, en este año de llegada del rey, pues se produce también dentro de esto un manifiesto firmado por los nobles, bastante duro, por 24 nobles del reino, que piden la expulsión de la reina madre, el encarcelamiento, destierro de Valenzuela, le acusan de prevaricación, de
bueno, sí, es que le acusan de que se ha embolsado 100 millones de ducados, y luego al final no demostraron en el juicio más que lo único que tenía como propiedad eran aproximadamente 10 millones, pero bueno, da lo mismo. Empezaron a intentar cargárselo y a pedir el regreso definitivo de don Juan de Austria. Quieren que esté don Juan de Austria, en una palabra. Valenzuela no se rinde, y entonces Juan José se va a rebelar nuevamente con un pequeño ejército esta vez, y finalmente se rinde, claro, y se esconde en el Escorial. Bueno, será detenido y finalmente, después de una serie de avatares y de juicios, es expulsado a Filipinas. Y me interesa lo del Escorial contarlo, pero lo voy a dejar para la próxima. Mariana es enviada a vivir a Toledo, se la quitan del medio a la reina, es una persona inoperante, pero bueno. Y Carlos entrega al gobierno a su hermanastro, a su hermano bastardo, y desgraciadamente, con toda la esperanza que se tenía en Juan José, no va a saber gobernar, va a ser un hombre que militarmente, estratégicamente y por formación ha tenido éxitos, pero desde el punto de vista de la gobernanza, pues no. Sí, además tiene una mala suerte tremenda, porque en el 77 se produce uno de los casos de epidemias y malas cosechas. Hay una inflación de la moneda de Bellón, que bueno, cada día vale menos, la moneda del curso. Y en el 78 además se desencadenan problemas en Flandes, problemas tan serios, porque el que nos crea los problemas es Luis XIV, como hemos visto en la transparencia anterior, está intentando atacar a los Países Bajos. Las Provincias Unidas, es decir, Holanda, se da cuenta de que también está en peligro, con lo cual España por primera vez se alía con Holanda. Una cosa sorprendente con tal de frenar a Luis XIV. Pero fijaros las vueltas que da la vida, ¿eh? Vamos a entrar en guerra con Luis XIV y sin embargo va a ser al final el que va a salvar la corona española, de una manera u otra, ¿no? Con todas sus críticas. Bueno, se produce una paz en la paz de Nimega y España entrega el Franco Condado y un montón de plazas en la zona de flamenca de los Países Bajos, con lo cual estamos perdiendo, poquito a poco, estamos perdiendo más territorios. En el 79, desgraciadamente, además, sin tiempo para hacer algo, fallece Juan José. Y en noviembre se produce el matrimonio de Carlos II con María Luisa, se produce porque ha sido precisamente el propio Juan José el que le ha buscado esposa. Ha conseguido que María Luisa de Orleans, sobrina de Luis XIV, vaya a casarse con Carlos II. Bueno, pues es un decepcionante gobierno, pero la realidad es que los historiadores que tratan el tema de este hombre, lo que dicen es que no tuvo tiempo material, o sea, se le comió el tiempo. Este cuadro de Manuel Castellano, Manuel Castellano es uno de los que pinta las cosas del asalto a Monteleón de los franceses en la guerra de la independencia, el 2 de mayo, este cuadro es el Escorial por dentro, es el momento de la detención de Valenzuela, se le mete en prisión, se le lleva a juicio, pero claro, las tropas que han entrado en el Escorial, han entrado 400 hombres en el Escorial armados para detenerle. O sea, cualquiera diría que Valenzuela tenía allí dentro un ejército impresionante. Bueno, pues entran 400 hombres que se dedican a corretear por todo el Escorial buscándole a este hombre. Este hombre se esconde en varios sitios diferentes. Cuando se forma un escándalo en el Escorial importante, los monjes del Escorial protestan, no se les sirve de nada porque los amenazan incluso de muerte, y finalmente pues le van a detener, pero cuando le llevan a juicio la Iglesia protesta porque se ha socavado su autoridad, y este hombre ha pedido asilo en sagrado, que se llama, y entonces pone eso encima de la mesa y eso le salva de la muerte. ¿Valenzuela fue un buen gobernante? Pues con lo que había, el juicio que más generalizado que hay es que no era un mal gobernante. Pero bueno, ¿se enriqueció? Pues sí, pero en aquella época es que se enriquecían todos, o sea, que, ¿qué vamos a decir? Bueno, no busquemos paralelismos con lo de ahora, ¿eh? Es que yo también soy muy dado. Bueno, y en ese momento, pues se va a producir el cambio y le van a dar el poder de valido, del primer ministro, a Francisco de la Cerda, el duque de Medinaceli.
Este hombre empieza ya a tomar medidas económicas porque, claro, ya empieza a asustarles, y Valenzuela ya ha avisado, ya empieza a asustarles el estado de penuria de la población. Porque, claro, es un peligro latente, ¿no? Y este hombre empieza a intentar ordenar un tema, o sea, empieza a pedir una reducción de los precios de los productos de primera necesidad, porque es que si no va a ocurrir algo, claro, como acaba ocurriendo un pequeño motivo. Hace una devaluación de la moneda de Bellón de 400%, es una salvajada, eso puede empobrecer a las clases populares más todavía, pero claro, es un plan de estabilización, como el que hizo Franco aquí en el año 57, es decir, clavar los precios y aquí estoy yo, porque claro, el hecho es que es una burrada, se produce esa estabilización para superar la crisis, racionaliza un poco el gasto, intenta equilibrar un poco la hacienda de la monarquía hispánica, muy difícil, y a reducir fiestas y dispendios de la época de Valenzuela, ya os dije que Valenzuela trataba de entretener a la nobleza, aunque no lo consiguió mucho, pero bueno, y crea una Junta Magna dedicada exclusivamente a asuntos económicos. La Junta Magna funciona tarde, mal y nunca, porque poca capacidad de maniobra tiene. No hay capacidad de maniobra porque también le pasó a Felipe IV, porque si no existe un catastro de bienes en el país, aquí uno es dueño de lo suyo, es su territorio, y no hay un catastro de bienes. ¿Cómo? ¿A quién van a pedir dinero? Lo van a pedir con lo que se llamaba un servicio, o sea, pedirle a la nobleza que diera algo de dinero, a alguno de los virreyes de Cataluña, de aquí, de allá. Es decir, no hay un sitio donde poder decir, oye tú, lo único, los signos externos de riqueza, me imagino que era lo único que les servía para pedir. Además, el comercio va a atender un poco al tema del comercio con América, porque los mercaderes de diferentes países y las compañías extranjeras, como por ejemplo la compañía holandesa y tal, pues se están haciendo los amos, evidentemente. Esa famosa descentralización, esa falta de poder, esa falta de la flota de indias que iba siempre con alguna escuadra y tal, pero la flota de indias y muchas flotas nos las han machacado, prácticamente machacado entre los ingleses y los holandeses. Es decir, que está la cosa, pues vamos camino del desastre. Y además este hombre ya está harto de las rivalidades en los consejos, esto se hunde, ni más ni menos, señores, esto se hunde, o sea, la monarquía no la monarquía, hundirse la monarquía es hundirse todo el imperio español, se está en estos momentos hundiendo. Y abandona en el año 85. Y nombran a Joaquín Álvarez de Toledo, conde de Oropesa. Y el conde de Oropesa pues continúa el saneamiento económico de Medinaceli en lo que puede, trata de eliminar la exoneración de impuestos de la nobleza, es decir, a la nobleza sí saben lo que tienen, y entonces trata de hacerles pagar. Oropesa es un tío inteligente, este es más todavía, y además es más duro, pero poco consigue. Y una cosa curiosa, que yo no lo sabía, que es que en esta época ya se produjo un intento de desamortización. O sea, ¿qué cantidad de conventos no habría para que en esta época se plantearan reducir los clérigos y las excesivas fundaciones religiosas? Es que aquí llegaba un grupo de franceses o de napolitanos o de alemanes y tal, y fundaba una comunidad religiosa y otro convento más. Y claro, esto era... Entonces, bueno, este hombre intenta meter mano por ahí. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues claro, la Iglesia ni le puede ver. La nobleza va por él, claramente, y toda la burocracia de la corte exactamente igual, o sea, no quieren saber nada de que se empiecen a cobrar impuestos ni nada parecido. Lleva mal camino Oropesa, claro, evidentemente. Encima la reina María Luisa muere, el rey entra en una pequeña depresión, pero es imposible, tienen que buscar un heredero como sea, porque la monarquía se hunde, repito. Entonces, bueno, en el año 91... los enemigos de Oropesa se apoyan en la nueva reina y dicen, bueno, pues vamos a ver si conseguimos algo de aquí, y consiguen que sea cesado. Había gente que tarareaba este ripio: rey inocente, reina traidora, pueblo cobarde, grande sin honra. Bueno, ya os da idea de lo que pasaba por la cabeza, ¿no?, de muchas personas que cantaban este ripio, ¿no? Bueno, pues vamos ahora, que ya estábamos con las esposas, vamos a un pequeño aparte de la busca de heredero.
Don Juan José va a conseguir, como os he dicho antes, que se case con María Luisa. La boda se celebra en el pueblo de Burgos, en Quitanapayá. No he conseguido saber por qué se casó en ese pueblo, era una pequeña ermita que había. Allí se casó y según los cronistas, se consumó el matrimonio el 19 de noviembre. No sé si es que estaban presentes todos así, pero vamos. El hecho es que, bueno, nadie confiaba en que el rey pudiera tener fuerzas para procrear, pero Enricamen, el historiador, lo único que he conseguido un poco positivo ha sido que una frase de él en su libro de historia, y de cuanto sabemos es que Carlos parecía encantado y que la reina no tuvo queja alguna. Eso lo recoge Enricamen de la época, ¿no? Bueno, pues así están las cosas. La verdad es que sí parece, por las cosas que he estudiado, sí parece que María Luisa tuvo una buena relación con Carlos, no sé si porque o le daba pena, o le tomó cariño, o lo que fuera, y el hecho cierto es que tuvo una relación muy más que amistosa, una relación de cariño, pero va a empezar el problema sucesorio, porque pasa el tiempo y aquí no hay hijos. Esto se pone feo, y entonces pues aparece otra coplilla que lo resume absolutamente todo, que es París, bella flor de lis, en aflicción extraña. Si París, París a España, y si no París, a París. Claro, es una coplilla muy maledicente, ¿no? Pero la verdad es que lo resume perfectamente. En febrero del 89, María Luisa, desgraciadamente, hubiera sido probablemente mejor que la que va a venir después. María Luisa cae de un caballo en el Pardo, y bueno, pues incluso llegan a decir que no es verdad, que no ha muerto de la infección de la caída del caballo, de las heridas, sino que ha sido una apendicitis, que si la han envenenado, que si tal. No hay constancia ninguna de eso. La constancia que hay es que en la caída del caballo, las heridas, pues en aquella época la posibilidad de infecciones era altísima, y eso es lo que la lleva a la tumba, evidentemente. La segunda, y en el mismo año, en agosto, poco tiempo después, se ve obligado a casarse para ver si puede tener hijos. Es una boda por poderes con Mariana de Neoburgo. Mariana de Neoburgo, ya solo con verla da un poco susto. O sea, es una mujer de armas tomar y como tal se va a comportar. El rey la recibe en Valladolid, viajan hasta Madrid, y lo primero que ocurre, claro, es una inmediata desobediencia entre la madre de Carlos y ella, y Mariana de Neoburgo, porque esta es de las que quiere estar presente, vamos. O sea que ese es el primer incidente entre ellas, pero bueno, no pasa de ahí. El hecho cierto es que en el año 99, es decir, un año antes de morir, Carlos II va a tener pues su pequeño año de gloria y de felicidad en el Escorial. Incluso pues parece que hay una relación magnífica e incluso que puede haber descendencia. Bueno, incluso se llega a mentir en un momento determinado y decir que es que va a tener un hijo y tal. No es verdad, pero al final se descubre que no es cierto. Y en la primavera de 1700, porque Carlos va a morir en noviembre de 1700, pues van a ser los últimos días felices, porque van a caer luego enfermo y no tienen descendencia. Queda abierto el problema sucesorio y eso es lo que va a marcar la vida final de Carlos II. Y estamos en el año, nos vamos un pelín para atrás, nos salimos del 700 y nos vamos a poner en un año paralelos a todo lo último que hemos visto. Del 86 al 88 se está produciendo en Europa un hecho diplomático y con problemas sucesorios entre Francia y el Sacro Imperio Romano. Y el asunto es que se está elevando la tensión en Europa otra vez como cuando la guerra de los 30 años. Estos dos caballeros tienen afanes, Luis XIV afán expansionista y Leopoldo I afán de que el Sacro Imperio Romano Germánico no desaparezca, porque si desaparece van a desaparecer el poder sobre 300 y pico territorios del Sacro Imperio Romano, que son ducados, condados, no sé qué, no sé cuántos. Aquello es un pastiz, ¿no? Francia ya toma la iniciativa, invade Colonia, la ciudad de Colonia y el Palatinado, y declara la guerra a las Provincias Unidas. El Luis XIV no se para en nada, tiene un poco el estilo napoleónico, aunque sea de otra dinastía. Y Holanda, Inglaterra, Saboya y España se unen a Leopoldo I para frenar el imperialismo de Francia. Comienza la guerra de los 9 años, ahí tenéis a Luis XIV
que no parece que esté en una postura muy humilde, y aquí Guillermo III de Inglaterra. En España la guerra se va a desarrollar en Cataluña para frenar, lógicamente, la expansión de Luis XIV sobre el territorio catalán para entrar en España. Bueno, pues vamos al asunto. Francia concentra un ejército en el Rosellón francés, aquí, de 10.000 hombres, y el virrey de Cataluña, Villahermosa, pide tropas a Madrid para defenderla. Las fortificaciones están hechas una pena en la zona de Cataluña, y muy poca artillería. Pide 12.000 infantes y 4.000 jinetes urgentemente, no se los conceden, y Villahermosa va a tener que defender la entrada del ejército francés con 5.000 y pico hombres, y un tercio que envía la propia Generalitat, envía un tercio un tercio es el tipo de tropa que hablábamos, los tercios de Flandes, construyen un tercio que son unos entre 1.000 y 3.000 hombres, dependiendo. En mayo del 89, el ejército francés, al mando del duque de Noailles, asedia y bombardea Camprodon, que está Campodrón. Es que hay unos que escriben Camprodón y otros que ponen Campodrón, y no consigo saber dónde es correcta la R. Yo creo que es Campodrón. La R es aquí detrás, pero bueno, aquí al final no la puse bien. Bueno, pues entra de aquí y toma Campodrón. El gobernador de la plaza capitula y, bueno, y lo ejecutan. O sea, el gobierno de Madrid lo ejecuta. Luego se demuestra que era inocente, que no había, o sea, había tenido que rendirse, bueno, era remedio. Y aquí es donde se va a jugar toda esa guerra, entre Urgel, Campodrón, Castelldofil, Gerona, Ángel, Hostalric, Barcelona, Palamós, Rosas. Ahí se va a jugar toda la guerra de los 9 años. Villahermosa sitúa fuerzas en la defensa de Gerona. Todo el miedo de la monarquía hispánica es que el objetivo de los franceses, aparte de ocupar Cataluña, es inmediatamente tomar puntos costeros, Barcelona, Palamós y Rosas, para recibir la escuadra antes de que lleguen otros. El ejército español recupera Camprodón, bueno, ya no sé cómo se dice. El 27 de agosto desertan 300 soldados. Bueno, esto es típico de estas épocas. Yo aquí lo he destacado por el daño que hacían, ¿no? Pero es típico, o sea, se pasan al enemigo. Muchos de ellos son soldados de fortuna y, bueno, pues se pasan de uno a otro. En el año 90, los franceses se despliegan otra vez sobre el Camprodón y apresan parte de los soldados del tercio. No consigue la cosa estabilizarse ahí. Entonces Carlos II quita a Villahermosa y nombra al duque de Medina Sidonia, que es un hombre en principio más competente. Fijaros cómo han cambiado los uniformes del otro día, ¿eh? Está puesto a posta con respecto a la época de Felipe IV y Felipe III. Cómo se nota que estamos ya en un momento de modernidad. O sea, los uniformes han cambiado radicalmente, y el aspecto, la ropa, ¿no? El sombrero de 3 picos, en fin. Estos son tropas francesas y estos son tropas españolas. Muy similar, claro. En el año 91, la artillería francesa bate la Urgel, entran por aquí también, y bueno, está defendida. Urgel tiene que capitular y el ejército se le va a dirigir hacia Puigcerdá, luego no está ahí reflejado. Medina Sidonia, que es muy listo, va a priorizar una cosa, que va a ser repartir el ejército entre Barcelona, Gerona y Rosas. Es decir, hace un reparto entre estos 3 puntos. Gerona, para tratar de interrumpir al ejército francés, y Rosas y Barcelona para intentar evitar llegadas por mar, ¿vale? Medina Sidonia en ese momento es una persona que sabe lo que hace. Pero claro, no podía ser de otra manera. Claro, lo siguiente que estáis leyendo, pues estamos con la de siempre. La nobleza catalana acusa a Medina Sidonia de pasividad. Es injustísimo, porque los únicos que tienen un ejército serio en Cataluña es él. O sea, de pasividad nada. La armada francesa se dirige a Barcelona, que es bombardeada durante 2 días. Es decir, han conseguido acercarse a Barcelona, que parece que es que a Barcelona solo la bombardeó Felipe V, pero desde Felipe IV es que no paran, ¿eh? O sea, cuando Felipe IV ha bombardeado todos, Inglaterra, España, todos, y aquí los franceses también. Del 92 al 94, pues Francia ocupa todo lo que veis ahí.
Camprodón, Rosas, Palamós y Gerona. Es decir, está ocupando toda esta parte, ¿vale? Pero cuidado, no ha tomado Gerona todavía. Año 95, hay combates, no es un año muy significativo. Bueno, hay guerrillas, se producen guerrillas, que parece que es que las guerrillas se inventaron en la guerra de la independencia. Eso no es verdad, había precedentes. Hay que pensar que el ejército francés en este momento es la potencia terrestre de Europa, ¿eh? O sea, es un ejército pues al estilo luego el ejército napoleónico, un ejército bien formado. Hay un asedio español a la zona esta de Hostalric y Castelldefels, porque lo que intentan es frenar a los franceses de por aquí, que vengan por aquí o por aquí, y sobre todo proteger Palamós. Pero el 27 de mayo llega a Cataluña una flota aliada del almirante Russell, que lo que va a hacer va a ser intentar frenar a los franceses en el mar. Y Luis XIV se da cuenta de que por más las cosas no pueden que vayan mal, y entonces nombra al duque de Vendôme, el de la plaza Vendôme de París, le nombra para que intente tomar Hostalric. Hay aquí Hostalric, Castelldefels es un sitio muy curioso porque es un roquedal y encima del roquedal está el pueblo. Entonces, para tomarlo, la muralla natural que tiene, que es un roquedal inmenso, es dificilísimo. Fijaros que no hemos hablado casi apenas de Hostalric, porque es que nadie se atreve con el asunto. El hecho cierto es que Vendôme se tiene que retirar hacia Gerona. Finalmente la escuadra inglesa y el ejército español sitian Palamós y los franceses se tienen también que retirar. Es decir, que han echado a los franceses de la costa, y Carlos nombra al virrey Fernando de Velasco. No tengo muy claro los motivos del cambio, pero el hecho cierto es que probablemente es que se queman todos los que acaban en estos cargos, pero bueno. Vendôme entra de nuevo, y ahora Vendôme se ha ido a Francia, él personalmente, no los ejércitos, y vuelve a entrar otra vez con un ejército más potente, y se enfrenta a las tropas españolas ya en Hostalric y Angles, aquí. Acaba la campaña en el 96 y España ya se da cuenta de que esto está medio perdido, y entonces se va a empezar a defender Barcelona. Bueno, el futuro, además en el 97 la cosa está muy fea. El duque de Saboya ha firmado la paz con Francia y Luis XIV puede concentrar todavía más fuerzas en el Rosellón. Hay una ofensiva muy probable de Barcelona, y además lo peor de todo es que Inglaterra, como hace siempre, o firma con Holanda un acuerdo y se larga, o hace lo que tal, pues pierde interés en el asunto, y el litoral catalán va a perder la protección aliada. Holanda y Inglaterra son partidarias de una solución negociada, con lo cual la corona española lo tiene muy mal. Y efectivamente la expedición francesa frente a Barcelona es muy numerosa, 18.000 hombres, 6.000 jinetes, 56 cañones, navíos, llegan incluso por mar, porque claro, los ingleses se han retirado, nos han hecho la pirula, como se suele decir. Y el 11 de junio España acumula aquí en Barcelona 15.000 hombres, 4.000 jinetes. Los diputados catalanes salen por las afueras, por los pueblos, para buscar más gente para la defensa. Y finalmente pues comienza el bombardeo de Barcelona en el junio del 97 para romper sus murallas. Los primeros ataques son repelidos, pero bueno, lo que pone ahí, si continúan los bombardeos, la cosa es imposible, y el 11 de agosto Barcelona tiene que capitular. 10.000 combatientes se les deja salir sin ningún problema, y Barcelona ha caído. Caer Barcelona es casi simbólico de que puede caer toda Cataluña. Además los franceses están ya presentes en estos puntos. Este es un grabado muy bonito, donde se ve ahí Barcelona, se ve a la flota francesa por aquí atacando a los baluartes de San Pedro y Portal Nuevo. Esos baluartes, es que lo he puesto esto porque cuando veamos Felipe V, también son por los que se coló Felipe V hacia Barcelona, por esa zona. Y por aquí, bueno, salen defensores de la ciudad hacia Montjuïc, tal, y bueno, aquí se ve, es un grabado precioso. O sea, que le he tenido que coger de un libro, por eso tiene el canto ahí. Bueno, el virrey de Cataluña, Velasco, empieza a ser denostado por las autoridades catalanas, lo cual es una nueva injusticia, porque este hombre ha perdido 4.000 hombres en la defensa de Barcelona. Nada más.
que para aquella época era una barbaridad, perder 4.000 personas. El asedio además ha costado, en total, entre todos los ejércitos y la población civil, ha costado 20.000 muertos en una guerra que los holandeses y los ingleses van a terminar cuando les dé la gana. Y efectivamente Francia ocupa Barcelona, se hace dueña de todo, no mejoran las relaciones entre la monarquía y Cataluña, en fin. Finalmente, pues van a firmar Luis XIV y Guillermo III, van a firmar el tratado en la ciudad de Ryswick, que va a acabar con la guerra. Ese tratado supone que Carlos II y Leopoldo no aceptan un pacto alcanzado, no quieren saber nada, pero claro, lo que se ocurre es una cosa, no pueden negarse a firmarlo porque Francia ha tomado Barcelona y dice, no, aquí estoy yo, o sea, o firmáis o esto se ha acabado. Y Carlos II acepta el pacto. Finalmente el emperador Leopoldo I también lo tiene que firmar, la guerra se ha terminado, esto ha acabado, y la base del tratado, curiosamente, es la devolución de todas las plazas tomadas después del año 78 a sus legítimos dueños, conquistas anuladas. Francia retorna a España toda Cataluña, las plazas de Luxemburgo, Charleroi, Chimay, que son todas esas plazas de los Países Bajos que habían perdido. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Francia recibe el occidente de Santo Domingo, Haití y Nueva Escocia. Eso es lo que recibe, pero de Europa lo deja como está prácticamente. ¿Qué pasa? Pues lo que pasa es que el zorro de Versalles ya tiene en su cabeza la herencia de la monarquía española a través de su nieto, el duque de Anjou. Y entonces dice, generosidad a tope, porque soy yo el que manda, vais a tragar con el duque de Anjou, pero... Y así adquiere un poder, porque su objetivo es unir las dos coronas, eso está clarísimo. Y luego el emperador Leopoldo I, que es un poco esa foto es muy curiosa, ese cuadro, porque es que es un poco verbenero y le gusta disfrazarse, por eso, por lo que aparece. Ese libro me lo dejaste tú, ¿no, Julio? Sí. Bien, es un asunto de familia, puesto que como Leopoldo I es un Austria, para ellos es una barbaridad que ahora caiga en la corona española de los Borbones, y por tanto pues van a luchar con uñas y dientes para que caiga, para que continúe la dinastía austriaca. Bueno, pero en el año 96 Carlos II ha otorgado en su primer testamento a favor de José Fernando de Baviera, que es nieto de Margarita de Austria, del cuadro de las Meninas. Lo han otorgado el testamento, bueno, y no están muy en desacuerdo los demás. No, parece que el conflicto se queda un poquito parado en el año 96, con la crisis dinástica, ¿no? Vamos a parar un momentito para ver lo del hechizo y luego seguimos con la esta. El hechizo real, bueno, es un episodio, pues es un esperpento total, pues, se produce por la falta de heredero, claro, porque dicen, es que está hechizado, el razonamiento típico de la época, ¿no? Ya había surgido antes el asunto, pero el nuevo confesor que tiene el rey, Fray Froilán Díaz, pues debe ser un poco fanático y, bueno, decide que hay que exorcitarlo. Y lo peor de todo es que encima conoce a unas monjas en Cangas del Narcea, en Asturias, Andrés, unas monjas que a su vez habían sido exorcizadas allí por otro exorcista y que aseguran que desde los 14 años Carlos II está embrujado. Bueno, por lo visto, en aquel momento debían de tener estas mujeres una autoridad que no sé de dónde le venía. El hecho cierto es que comienzan los exorcismos. Encima están apoyados por el inquisidor general Tomás de Rocaberti y por el embajador austriaco, el conde de Harrach. Bueno, claro, es que los austriacos están locos por ver o que tenga un hijo o hacer lo que sea. Y bueno, pues le aplican el exorcismo, que consiste fundamentalmente en ayunas, darle aceite de ricino mezclado con otras cosas, con lo cual le van agravando la enfermedad que siempre suele tener, de vómitos y cosas, este hombre. El exorcista es un capuchino saboyano, otro fanático, Mauro Tenda. Ese grabado que hay ahí, que no sé de quién es, se le ve a Carlos II con unos frailes en el Escorial y le abren el féretro de su padre, Felipe IV, para ver si pueden mejorar el exorcismo, ¿no? Esa es un poco la idea, lo cual, pues, bueno, es un poco
poco tétrico. No pasa nada, claro, porque en el año 99 el inquisidor que nombran, Baltasar de Mendoza, corta todo absolutamente, porque es dice, ¿pero qué estáis haciendo? Lo estáis matando. Y coge al amigo Mauro Tenda y al confesor del rey y los procesa. No sé cómo acabaron, no he conseguido leer en ningún lado dónde acabaron, pero no creo que acabaran muy bien. Y en medio de toda esa historia, como no consigue tener descendencia, Luis XIV, a pesar de haber sido tan generoso, dice, bueno, para atar los machos, vamos a ponernos todos de acuerdo y vamos a hacer una partición antes de que todo suceda. Y firman en el año 98, en pleno follón, a espaldas de España, una partición, que es reconocer a José Fernando de Baviera, es decir, lo reconocemos, a ese que luego va a morir, ¿verdad? Joven, como heredero a la corona española, recibiendo, o sea, lo que en el testamento ese primero de la, recibiendo España, colonias ultramarinas, Países Bajos y Cerdeña. No está mal, José Fernando de Baviera, pues se va a quedar con casi todo como heredero de Carlos II. El archiduque Carlos de Austria le van a dar el ducado de Milán, para que se entretenga, y el delfín de Francia va a recibir Sicilia, Nápoles, la Toscana y Guipúzcoa. Bueno, Luis XIV pues también lo apoya, porque nadie está en contra de lo de José Fernando de Baviera, pero claro, en Madrid y en el Imperio cae como una bomba. Dice, pero bueno, ¿esto qué es? Leopoldo I dice, no, yo no acepto el tratado porque yo quiero todo el Imperio Español, es de los Austria, y yo soy un Austria en este momento el más poderoso de Europa, y no me vais a quitar ni una plaza de un pueblo. Pero mira lo que pasa, que fallece Fernando de Baviera con 7 años. Tiene un proceso de epilepsia continua con vómitos, etcétera, que llega incluso a hablarse de envenenamiento. Bueno, en esta época se puede uno creer cualquier cosa, pero tampoco está documentado el envenenamiento como tal. España, en ese momento que muere Fernando de Baviera, se convierte en pues todo lo podéis imaginar, igual que Madrid en la Segunda Guerra Mundial, un centro de espionaje de Tocristo. El partido francés, austriaco, hay espías holandeses, de Saboya, de todos los sitios. A favor de Luis XIV está, el darle el poder a una dinastía borbónica, está lo que siempre soñó Felipe IV, y Carlos II también sueña, que es garantizar la integridad de los dominios españoles. Con Luis XIV no hay día. En su contra están las agresiones militares de Luis XIV, y los manejos de repartición que se tienen montados cada 2 por 3, porque es que ya había habido una partición previa mucho antes, que no he hablado de ella porque pasó un poco sin pena ni gloria, ¿no? Pero ya habían hecho una antes de la que yo he puesto como primera. Y a favor de Leopoldo está pues la proximidad relativa, familiar, de la Casa de Austria, y las reticencias a las reparticiones también, bueno, y el apoyo de Mariana de Neuburgo, de la segunda esposa. En su contra es que el Sacro Imperio Romano no tiene fuerza suficiente para garantizar la integridad territorial, y además lo de la posibilidad familiar relativa es por esto. Es que Felipe V, o sea, el duque de Anjou, es nieto de Luis XIV, pero es que es bisnieto de Felipe IV. Cuidado. Una hija de Felipe IV se casa con Luis XIV, tienen un hijo que es el gran delfín, y es el hijo, este es hijo, este es nieto y este es bisnieto. Es bisnieto directo de esto, es decir que si tenéis alguna bronca algún día con alguno por la guerra de sucesión, empezar diciéndole que esto es bisnieto directo, que además llevan casándose con los Borbones desde hace ya tiempo, todos, con los Orleans y con los Borbones, el azul son todos franceses. Mientras que el señorito que viene por aquí, el archiduque Carlos de Austria, el otro pretendiente, ¿quién es? Pues un hijo de la tercera esposa de Leopoldo, que es Leonor de Neuburgo, que no la conocen más que en su casa, y que su ascendencia pues, es bastante más lejana. Y además es que tiene ascendencias austriacas y de otros sitios, del Neuburgo, del Tirol y tal. Entonces vamos a ver, vamos a ser serios. O sea, ya de entrada, en el tema de Felipe V, que quede muy clarito que esto es lo más directo que hay cuando aquí no hay descendencia.
Eso que se nos clave, porque eso es una discusión que tuve yo hace una ocasión con alguien y es que no tenía sentido. Pero lo más importante, sobre todo en aquella época, esto es ahora porque podemos permitirnos el lujo de comparar estas cosas, pero en aquella época lo más importante era la integridad territorial. El ejército de Luis XIV y la fuerza que tenía económica en ese momento es lo que garantizaba la integridad. Y por tanto, pues eso. Encima los austriacos se creen que están en jauja, se creen los amos del calabozo, como se suele decir, y campan por Madrid, como Pedro por su casa, con una prepotencia que empieza a molestar. Entonces, bueno, pues se debilita un poco su poderío. Sin embargo, los franceses, que son muy zorros, van sumando partidarios dentro de la corte española hacia el duque de Anjou. La cuestión, pero en 1698 el del Barajuste ha hecho volver al conde de Oropesa, no me voy a parar mucho más. En el 99 los embajadores franceses acaban con Oropesa en un motín de subsistencia, que no me voy a meter en él, pero acaban con él con un motín aquí en Madrid, que es una cosa de lo más chusca, que no, si queréis en la internet ponéis motín de los gatos y ya veréis que si la cosa tiene gracia. Y en 1700 el embajador La Haya descubre un nuevo tratado de partición que frena la solución francesa, porque en paralelo Luis XIV está haciendo otro tratado de partición por si acaso. Y en el 1700 la salud del rey es un desastre, Francia versiona a Carlos, pero Carlos II lo que ocurre es que cuando empieza a tomar decisiones y dice, no, pero es que yo estoy de mi cuñado, porque es cuñado de él, estoy de mi cuñado hasta las narices, no me da la gana la opción francesa, se niega rotundamente. Pero el nuevo gobernante que ha sucedido a los anteriores es el cardenal Portocarrero, un hombre muy inteligente, que además asume el poder casi al estilo del conde duque de Olivares, no se anda con muchas chiquitas, y aconseja al rey la solución testamentaria, es decir, teste nuevamente, porque lo de José Fernando nada porque ha muerto, en favor del duque de Anjou. Y se ha terminado. Con un testamento tenemos todo en nuestra mano. Pero no terminan las cosas, porque el nuevo tratado de partición pues se lo promueven entre los franceses y los ingleses y lo ratifican en marzo de 1700 y Carlos va a morir en noviembre, y todavía andan con particiones. Bueno, ya la partición de esto ya es para morirse de risa, ¿no? Los Países Bajos, el archiduque Carlos ahora le dan los Países Bajos, las Indias, la península, tal, y el delfín de Francia pues unas cuantas cosas más, incluida Guipúzcoa, es decir, hacen aquí un cambio de frontera, en fin, una risa. Leopoldo lo rechaza, claro, el emperador, evidentemente, los territorios son todos míos y de la Casa de Austria y no hay tu tía. Y la extrema gravedad del rey pues hace que aunque se resiste a firmar, por mucho que se resiste, en octubre el Consejo de Estado aprueba definitivamente el testamento en favor del duque de Anjou y el cardenal entra con algunos otros consejeros en la habitación del rey y finalmente nadie sabe si le obligaron a firmar o le convencieron. No está claro. El hecho es que firmó el testamento a favor del duque de Anjou. Y los dos bandos ya han empezado a tomar medidas militares, inmediatamente. En el momento que se empieza a conocer Leopoldo envía regimientos a Cataluña, y el virrey que hay en Cataluña en ese momento es un austracista, Jesse d'Armas. Sí, es que ese nombre es el que se usa. A partir de este momento hay que decir austracistas, porque ya son combatientes. Jesse d'Armas, sí, es la leche. Darmstadt es una ciudad de Alemania que es donde se hacían las reglas de cálculo, donde estaban las fábricas de reglas de cálculo, las famosas... de la marca esta... Darmstadt, era así el nombre. La cálculo, sí. Luego, bueno, Faber-Castell no sé dónde sería. Faber-Castell, sí. Luis XIV responde concentrando tropas en la frontera entre España y Francia, evidentemente, y finalmente, pues el testamento, pues la solución es la más pragmática. Va a favorecer a Francia. Portocarrero presenta una carta del rey, antes de que muera el rey, 2 días antes, una carta del rey al Consejo de Estado donde toma todo el gobierno político, militar y económico del país. Ya os he dicho que era del estilo del conde duque de Olivares y ya por eso iba. Y en caso de fallecimiento del rey, y efectivamente el 9 de noviembre fallece Carlos II. Esa es una copia de la portada del testamento, donde dice: y en el caso de faltar yo sin sucesión, ha de suceder el dicho duque de Anjou en todos mis reinos y señoríos, así los pertenecientes a la corona de Castilla como la de Aragón, Navarra y todos los que tengo dentro y fuera de España.
y porque es mi intención, conviene así a la paz de la cristiandad y la de Europa toda, y la tranquilidad de estos virreinos, que se mantenga siempre desunida esta monarquía de la corona de Francia. Eso es lo que le convence a Carlos II firmar el documento, que está comprometido en el testamento que no se unan las dos monarquías, y nunca se unieron, efectivamente. Se produce una conversión en toda Europa, no voy a meterme aquí. Los catalanes, las autoridades catalanas vuelcan su obediencia al nuevo futuro rey Felipe V, fidelidad al cardenal Portocarrero y respeto a las disposiciones testamentarias. En este momento a Cataluña le interesa mucho cambiar la dinastía de Austria, porque no han salido bien parados con los austriacos, a pesar de todo. Económicamente no han salido bien. Y ahí está la presentación de Luis XIV al embajador español, que está de rodillas, la presentación de Luis XIV a su nieto, duque de Anjou, como Felipe V. Pero lo va a tener que conquistar con las armas en una guerra que durará de 1702 a 1715. No voy a pasar por el epitafio por un imperio, porque ya os podéis imaginar que es la herencia que le he dejado, y no quiero pararme en cosas. El problema peor de todo es que en las regiones periféricas se van acercando al reinado de... No es un problema, lo único bueno es que se van acercando un poco a la evolución europea desde el punto de vista económico. En la segunda mitad del siglo XVII Cataluña va a empezar a recibir una influencia muy fuerte de Francia y va a empezar a ser una de las regiones más activas, tanto desde el punto de vista laboral como de los negocios. Se ha acabado con el famoso bandolerismo que había por tierras catalanas, se ha terminado, probablemente por la propia guerra esta acabó con ello, y al final del siglo pues hay una ligera recuperación incluso de Castilla. Bueno, Oropesa intentó reducir los impuestos, no lo consiguió, y lo curioso es que hay un renacer intelectual en Andalucía, porque hombres de pensamiento, como se decía entonces, pues empiezan a darse cuenta de que hay que cambiar un poco ese clima religioso y empezar a abrir las puertas a la razón. Y ese hecho se produce en Andalucía, con algunos hombres que no podemos calificar de ilustrados todavía, pero bueno, ese era el camino. Más adelante, al finalizar la guerra, España formará parte de una Europa mucho más organizada, después de la guerra de los 30 años y de todo esto, y el Reino de Aragón se va a consolidar como parte integrante. Bueno, el fracaso de los austrias no puede oscurecer sus realizaciones. Durante casi 2 siglos, los juristas, los funcionarios que lo hicieron posible, pues a pesar de sus defectos, no cabe duda que tenían una convicción muy profunda en que su sociedad era superior y que la absoluta justicia de su causa. Era la herencia un poco de Felipe II, estar convencidos de que éramos bueno, lo típico de los nacionalismos exagerados, la superioridad de su sociedad y la absoluta justicia de su causa. Claro, las conclusiones ya las hemos visto, o sea, se ha producido un agotamiento total de la hacienda hispánica. Carlos nunca reinó de forma efectiva, porque no tenía capacidad, y la mayoría de la población terminó sumida en una pobreza terrible, aunque hubo una cierta recuperación en la periferia, ya os digo, en Cataluña y Levante, y la delicada situación de la corona, pues ante el peligro de la descomposición de la monarquía, se eligió la solución menos mala, que era el duque de Anjou. El final de los austrias, lo que sí está claro es que marcó una paralización económica y cultural. Bueno, lo que os acabo de decir, pero había ciertas esperanzas de recuperación económica en la periferia. Así se acabó todo. La próxima que veremos será Felipe V y la Guerra de Sucesión. Es decir, recorreremos solamente 15 años, del 700 al final de la guerra, porque ahí sí que va a haber guerra. No, si venga Dios idea, los siglos llevamos. Queda todo guerras. ¿Alguna cosita?
¿Alguna cosa que os haya gustado o que no os haya gustado? Hombre, no me gusta tanto catalán, tantos catalanes, tirando la guerra. Pero cuidado, tenga en cuenta una cosa. En aquel momento, y siempre a lo largo de toda la historia, la presencia de Cataluña en la monarquía hispánica y luego en España y tal, es súper importante. No nos engañemos, es que estamos muy mal informados. O sea, yo no soy proclive en absoluto a esta verbena que han montado estas caraduras que están por Bruselas, en absoluto. Pero nunca dejemos de saber que Cataluña forma parte, no solamente parte integrante de España, que hay muchos periodistas que dicen, porque Cataluña es parte integrante de España. No, si no hace falta demostrarlo. Es que Cataluña ha creado España. Cuidado. Castilla ha sido el poder gobernante en todo el territorio. Pero Cataluña ha colaborado a la creación de España probablemente como una de las que más. Precisamente porque en ella se creó la industria española, en ella, en Vascongadas y en Asturias. Mucho cuidado, porque Cataluña es importantísima, por eso no pueden ser independientes, porque son ellos los que han creado España. Es que eso es una cosa que a mí me duele expresamente, porque se hacen unos comentarios como, es que forma parte. No, ¿cómo que forma parte? No, es que la han creado. Lo único que no hicieron, porque era la época esa que tenían bandolerismo y que era un cachondeo hasta que los comerciantes se rebelaron, lo único que no colaboraron fue en lo de América, en la conquista de América y en la expansión del idioma español y tal, y todas esas cosas. No han colaborado en ellos porque ya tenían bastante con lo que tenían por el Mediterráneo, porque Cataluña y Aragón estaban presentes no en las Baleares, estaban presentes en Nápoles, en Sicilia, en Córcega. Aragón era prácticamente otra nación, si es que en aquel momento se podía hablar de nación. O sea que es muy, muy importante no desviar en este follón que tenemos actualmente, no desviar la atención a intentar convencer, no, es que Cataluña es España. Pero ¿cómo que es España? No, es algo más que España. Forma parte de la creación de este Estado-nación. Eso hay que tenerlo así de claro. Y por eso es por lo que hay que sentarse a negociar con ellos. Porque es una negociación que lleva 3 siglos produciéndose. Parece que empieza en el 78, en la transición. No. Con los catalanes ha habido que negociar siempre el Estado-nación que se llama España. Siempre ha habido que negociar. Desde la época del bandolerismo de Felipe III, sobre todo. ¿Que han dado la lata? Por supuesto. Bueno, pero no se nos olvide que la aristocracia andaluza, en la época de Felipe IV, intentó hacerse rey el de Medinasidonia, con el apoyo de la familia Ayamonte, de los marqueses de Ayamonte, intentaron darle un golpe a Felipe IV y hacerse ellos reyes de España. Que eso nunca nos lo cuentan. A mí es que me hace mucha gracia, hasta el punto de que el Gregorio Marañón, cuando escribe el libro del Conde Duque de Olivares, en uno de los capítulos dice que fue la nobleza española, en la época aquella de Felipe IV, fue la que intentó destruir España y convertirla en varios reinos. O sea, que es que... Es el epílogo de algo que yo creo los reyes católicos, que fueron posiblemente los mejores reyes que hemos tenido, sí, porque efectivamente crearon, pero cometieron un gran error, y casar su hija con un austriano. Sí, eso fue y eso fue la gran miseria de España. Sí. Que luego hay cosas muy curiosas, tú dices de Cataluña, pero es muy curioso que los comuneros solamente se levantasen en Castilla, porque es que a Castilla es a la que se perjudicó seriamente con todas las pretensiones de Carlos. Sí, lo que pasa es que los comuneros tenían un defecto también. Sí, no, que es que ellos lo que querían era mantener los privilegios de la nobleza castellana por encima de cualquier otra cosa. Y también la riqueza de las ciudades castellanas, que empezaban en ese momento a brotar una cierta industria que se la cepillaron para llevársela a Flandes. Sí, claro, cuando quitaron todos los impuestos todo el tema del merino, y se fueron a Flandes, y por otro lado Cataluña en aquel entonces sacó un rédito.
Por eso el levantamiento se circunscribió solamente a Castilla. Es que hay muchas lecturas por ahí. No, si además incluso los catalanes en algunos momentos, o en 1640 o antes, en 1616, en 1640, en 1702 y tal, tenían sus razones. Cuidado, pero ¿sabéis por qué estos tipos de ahora no hablan nunca de la rebelión de 1640? Porque la rebelión de 1640 lo que pretendía era que el régimen en España fuera de otra manera. O sea, ellos no luchaban por la independencia, por eso nunca hablan de 1640. Ahí no había independencia, pero es que en 1700 tampoco había intentos de independencia. En 1700 se luchaba por una solución monárquica diferente a la de Felipe V, por la solución austriaca. Es decir, los combatientes de Barcelona y de Cataluña no eran ni independentistas, ni nacionalistas, ni nada de nada. Simplemente luchaban por otra solución monárquica. Pero una solución monárquica no para Cataluña o Aragón, sino para toda España. El que era el archiduque de Austria. Era mantener a los austriacos en España. Eso es por lo que luchaban. O sea, nadie se planteó eso. Entonces, ya veremos en su día cuando veamos Felipe V, pero fijaros bien que el gran mártir del 1700, el Rafael de Casanova, pues este caballero luchó, era una persona honesta, una persona honorable, luchó en las murallas de Barcelona contra Felipe V, cayó herido. Cuando se invadió Barcelona, le dejaron irse a su pueblo, pues, a casa de su hijo, se recuperó de las heridas, se le amnistió, lo único que se le confiscaron los bienes, eso fue lo único que se hicieron. Se recuperó de las heridas y ejerció la abogacía tranquilamente en Barcelona 20 y tantos años. Y nadie le hizo nada. Y se ponen las coronas, es que es acojonante, se ponen las coronas como si fuera un mártir. Pero vamos a ver una cosa, si este señor no hizo más que ser honorable defendiendo en lo que creía, allí en la nada más. Es que no tiene mucho más tampoco, y es que en esa guerra había la mitad casi borbones. Había austriacistas, pero la mitad del pueblo catalán era borbónico. Sí, perdón. Perdóneme que le interrumpa, pero es una cosa que estaríamos hasta mañana, sí, pero vamos, me impido tener que continuar, así es que perdóneme, que no es una falta de respeto. No, si ya hemos... Es muy entretenido. Yo creo que lo hemos... Yo creo pero se ha aclarado un poco, ¿no?, el tema. Por supuesto. Sí, bueno. Hay una cosa que tú hablaste hace tiempo cuando hiciste referencias a los reyes católicos, y es que los reyes católicos, Isabel y Fernando, siempre estuvieron dividiendo España en Castilla, Isabel y Fernando Aragón. Incluso cuando muere Isabel, Fernando intenta tener descendencia para que Aragón fuera otro reino y volvieran a separarse Castilla. Y los castellanos además le daban el trato, bajo cuerda, el trato del viejo catalán. O sea, no le trataban tampoco especialmente bien. Entonces, sin embargo, él fue la inteligencia. Isabel II fue la gobernanta, porque la respetaban mucho y eso. Pero la inteligencia para los acuerdos, los tratados y la tal, era Fernando. Cuidado. Pero el resultado de aquella no unión... No fue una unión total. No, que no lo fue, pues es que ha continuado porque han tenido Castilla unas normas de vida, unas leyes... No, y porque los austrias fueron desastrosos en muchísimas cosas, y en una de ellas fue no asentar la herencia de los reyes católicos y haber roto con los austrias antes, porque como muy bien decía antes Ignacio, el tema es los caballeros estos los de Flandes, los borgoñones de Felipe el Hermoso, es que llegaron aquí haciéndose los amos. Entonces es que se perdió una oportunidad de haber cerrado totalmente las dos coronas. Pero el Felipito se trajo aquí una panda que quiso hacerse los dueños del país. Entonces, Fernando quería a Fernando de rey. Fernando el Católico propugnaba a Fernando, al hermano de Carlos, como rey. Sí, al hermano. Al dejarle toda la parte del centro de Europa a Carlos, esa fue la gran desgracia de España. Claro, que le nombraron, en lugar de eso, le nombraron heredero del imperio, a Fernando. Al que era educación española, lo llevaron para allá, y al que era educación flamenca lo trajeron para allá. No, y además yo creo que le dieron mala vida también. Sí.
No salió nadie bien parado. Bueno, pues nada, chicos. Y la gran figura desconocida históricamente fue Francisco José de Austria. Sí. La figura más desconocida, históricamente, ¿no? Sí, sí, el bastardo. Hombre, Hombre, era un hombre que tenía una competencia importante, pero el hecho de ser bastardo le cerró. Que es de donde se deduce la prueba de que la endogamia es malísima. Las relaciones entre los seres vivos conviene que sean lo más alejadas posibles. bueno, Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a ustedes. Es una razón más